tenemos la isla de vuelta pero bajista, que es la misma cosa. Entonces esta aparece no en los mercados bajistas, sino en los alcistas. Y también el tiempo de maduración es de una o varias sesiones. La explicación la misma. En medio de compras fuertes, la anterior, la isla de vuelta alcista, era que en medio de ventas fuertes, en esta es en medio de compras fuertes, la cotización sube. En la anterior, en medio de las ventas fuertes, la cotización bajaba. Ahora, en esta isla de vuelta bajista, en medio de compras fuertes, la cotización sube detrás de un gap alcista, como lo vemos en este momento en pantalla. La cotización sube detrás de un gap alcista. Existe una reacción, una continuación del movimiento, de la tendencia. Posteriormente a la formación de ese gap, podemos pensar que es un gap de continuación. Sin embargo, existe una lateralización en ese momento de el movimiento y hay una lateralización en precio durante X cantidad de tiempo o de sesiones para posteriormente formar un gap contrario y formar la figura. Tenemos el diamante, que puede producirse al alza o a la baja. Provoca caídas o subidas muy fuertes en las cotizaciones y se forma con al menos 4 puntos de contacto sobre las líneas del rombo. Entonces, en este caso, mirándolo del pasado al presente, de izquierda a derecha, la figura que tenemos en pantalla, o la figura que tienen en sus manuales, que también pueden ir consultando. Me parece justo que los videos se vayan viendo con el manual en la mano. Entonces yo voy viendo los videos, pero en la medida en la cual voy viendo los videos voy contrastando un poco con lo que tengo en el manual para ver cómo los dos métodos, este método audiovisual y el método de lectura, yo aconsejo de todas maneras que los videos se vean después de haber leído. Primero leemos, y una vez leemos, vemos el video. Podemos incluso ver el video sin leer y posteriormente ya tener el video para estarlo contrastando o para estarlo complementando también con la lectura del material PDF. Entonces, decíamos que, como tenemos en este momento en el video las velas japonesas, observando una formación de diamante, y tenemos también, por otro lado, en el manual las líneas en gráfico de línea, lo que sería una formación en gráfico de línea. Vemos que traemos del pasado hacia el futuro, venimos en una línea o en una tendencia o en un impulso alcista, que es la primera línea que tenemos a la izquierda. Y posteriormente tenemos el encuentro de una resistencia, corrección. Esta corrección es un soporte 1, la vamos a llamar resistencia 1, ya la pasamos, soporte 1 lo pasamos. Tenemos nuevamente una continuación del movimiento al alza para hallar una resistencia 2. Máximo mayor va en aumento. Dese cuenta que el máximo mayor va en aumento y el mínimo menor también va en aumento. Por eso se forma el rombo, por eso se forma el diamante. En la medida en la cual tenemos una sucesión de máximos mayores porque son mayores que el anterior, y de mínimos mayores también porque son mayores en la medida en la cual son mínimos que el anterior, pues vamos a tener la formación del patrón. Finalmente el patrón se devuelve. El patrón tiene dos caras, ¿no? Podemos dividirlo con un eje vertical en dos triángulos. Ese diamante, ese rombo, podemos dividirlo en dos triángulos, el triángulo de la izquierda y el triángulo de la derecha. El triángulo de la izquierda tenemos que hay máximos mayores cada vez mayores y mínimos mayores cada vez menores, ¿ok? Y en el de la derecha es al contrario, tenemos máximos cada vez menores y mínimos que son cada vez mayores, para finalmente terminar rompiendo en la dirección contraria, en la misma dirección en la que veníamos inicialmente trabajando, la dirección que observamos que genera el primer impulso para entrar a formar la figura, ¿ok?
Interesante figura, suelo redondeado o sopera. La tendencia bajista va perdiendo fuerza y el mercado se torna lateral para luego subir. Se consolida en rangos muy estrechos en un mercado lateral la fuerza compradora. Horizontales y lentos dan lugar a verticales y rápidos. Horizontales y lentos, verticales y rápidos. Máxima importante. De esta manera habrá un momento de ruptura fuerte al alza. Este es un movimiento de larga duración. Aquí lo que tenemos es un movimiento lateral. Entonces teníamos un impulso bajista, tal cual lo vemos en este momento en el gráfico, y tenemos una lateralización de la cotización. En la medida en la cual esta lateralización de la cotización dura un tiempo, posteriormente hay una corrección en sentido contrario. Horizontales y lentos, verticales y rápidos. Este vertical, ¿de qué tamaño o qué rango va a tener? Va a tener el mismo rango o aproximadamente un rango similar al que ha tenido la consolidación horizontal y lento. Tenemos el techo redondeado o sopera invertida, que es exactamente lo que teníamos anteriormente, pero al contrario. Entonces la tendencia alcista en este caso va perdiendo fuerza y el mercado se torna lateral para luego caer. Se consolida en rangos muy estrechos. En un mercado lateral, la fuerza vendedora. Horizontales y lentos, volvemos, dan lugar a verticales y rápidos. De esta manera habrá un momento de ruptura fuerte a la baja. Entonces tenemos que traemos un impulso, una tendencia alcista y se lateraliza la cotización, se lateraliza el precio, dando origen en el tiempo, en un tiempo X. Normalmente estas lateralizaciones duran más de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, digamos que son de larga duración. Movimientos laterales en determinados activos pueden llegar a durar meses, hasta que llega el momento de la ruptura. Y este momento de ruptura es un momento en el cual, llamamos, o el movimiento que llamamos vertical y rápido. Traíamos el horizontal y lento, que es la línea horizontal que tenemos allí, un poco parabólica, en la figura que tienen en el PDF en línea, y posteriormente el vertical y rápido, que está incompleto, por supuesto, no está pintado totalmente, que debe tener aproximadamente el mismo rango que el horizontal. Horizontales y lentos, verticales y rápidos, ya sea al alza o a la baja. Vamos ahora a las figuras de continuación. Ahí vimos la de cambio de dirección y tendencia, ahora vamos a ver las de continuación de dirección o tendencia. Y tenemos el triángulo simétrico. Este triángulo simétrico se caracteriza porque los máximos y mínimos van siendo cada vez más pequeños. Hay un movimiento lateral en zigzag con mínimo 4 puntos de contacto, 2 mínimos relativos ascendentes y 2 máximos relativos descendentes. Cuando alguno de los impulsos perfora en el sentido direccional, ya sea alcista o bajista, tendrá una proyección con el rango existente entre el vértice y la base del primer triángulo. Veamos el gráfico. Tenemos entonces, en este caso, un movimiento al alza que encuentra una resistencia. Esa resistencia presenta al tocar esa resistencia una corrección y sucesivamente va encontrando una serie de resistencias y de soportes posteriormente a las correcciones. Lo importante es que estas resistencias que va encontrando cada vez son menores. Entonces estamos trabajando con máximos menores en la parte alta de la figura. Tenemos máximos menores. El 1, el 3 y el 5 son máximos menores. Cada vez es menor ese máximo, ¿ok? Y en cuanto a los soportes, el 2, el 4 y el 6 son cada vez mínimos mayores. ¿Por qué? Porque cada vez el mínimo está tocando un mayor precio. Entonces, dense ustedes cuenta de la divergencia. Tenemos por un lado los máximos, que cada vez son menores, y por otro lado los mínimos, que cada vez son mayores.
para posteriormente reventar o para posteriormente mantener o seguir en ese movimiento alcista. El triángulo ascendente. Este es alcista, desde luego también, y tiene un mínimo de 4 puntos de contacto, 2 máximos del mismo nivel y 2 mínimos, siendo uno mayor que el otro. Es una figura muy fiable este triángulo. Cuando alguno de los impulsos perfora la resistencia en el sentido direccional alcista, tendrá una proyección similar al rango existente entre el vértice del primer triángulo y su base o soporte. Es una figura de continuación alcista. Entonces tenemos, si miramos rápidamente la figura, en la parte alta, en la parte de las resistencias, denominadas en su PDF como 1, 3 y 5, puntos 1, 3 y 5, son toques a resistencia. Habíamos visto el triple techo, y en el triple techo habíamos visto que el activo o el precio del activo tocaba 3 veces ese techo y se devolvía. En el sentido contrario, aquí ¿por qué no lo hace? Porque existe una condición especial. Es decir, sí tenemos un triple techo, pero tenemos una serie de mínimos que cada vez son mayores. Estos puntos de mínimos en este momento en su material PDF lo tienen denominado como los puntos 2, 4 y 6. Muy importante. Entonces tenemos triple techo, pero no va a haber una devolución de la tendencia o del impulso, que en este caso es un impulso alcista, sino que lo confirma ese impulso alcista. ¿A partir de qué? A partir de que una vez va corrigiendo luego de cada uno de esos toques a resistencia, va haciendo mínimos cada vez mayores, hasta que cruza la resistencia, revienta la resistencia, pues con volumen, por supuesto.